Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a los presentes, buenas tardes a todos los que están conectados. Yo no soy presentadora de televisión, estoy aquí como si fuera una periodista, que seguro que Lina se habrá enfrentado a muchísimas periodistas. Hoy para nosotros es un auténtico placer que su tiempo y sabiendo perfectamente que está muy comprometida, pues que esté aquí con nosotros. Bueno, para los que no conocemos a Lina, yo la he conocido personalmente hace un ratito, sí es importante que sepamos un poquito su historial. Ella es ahora mismo europarlamentaria desde julio del 2019, es doctora por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, catedrática de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía de la Universidad Pablo Olavide, aquí en Sevilla, que nos encanta y además sigue afincada aquí en Sevilla a pesar de toda su trayectoria. Ha sido y es directora ahora en excedencia de distintos másteres en la Universidad Pablo Olavide. Y es importante, bueno, pues para nosotros que en junio dio el paso en 2018 de ser consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, y bueno, ha hecho un trabajo inmenso en la Junta de Andalucía por los proyectos de investigación y por apoyar la ciencia y la investigación que para nosotros y sobre todo desde la Sociedad Provincial de Informática pues tanto agradecemos. Es importante decir también que aunque ella nos pueda contar un poquito que en el Parlamento Europeo hace un trabajo de actividad diversa, por supuesto, encaminar la investigación, a impulsar la innovación, la transformación digital, la igualdad y el empleo. Así que bueno, yo creo que es un placer tenerte aquí. Solamente comentarte que la Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías este año, pues en la situación en la que estamos, hemos tomado la decisión desde el equipo de gobierno de continuar, porque la rueda de la administración pública tiene que seguir continuando, tenemos que seguir apoyando a las empresas, tenemos que seguir apoyando a todo el proceso de transformación digital. Ayer tuvimos una mesa estupenda por la tarde del papel de las empresas en todo este proceso de transformación y además en el plan de recuperación y resiliencia que ha anunciado el Gobierno de España, la Agenda España 2025, y ayer, curiosamente, tanto el presidente como el secretario general de la Junta de Andalucía que estuvo aquí, pues nada más que anunciaban los fondos que iba a haber para transformación digital, y hubo, bueno, pues muchas esperanzas en todo el sector y bueno, es un proceso que consideramos en la provincia de Sevilla que estamos avanzando, estamos dando grandes pasos en este proceso de transformación. En meses hemos avanzado casi más que en 3 y 4 años y bueno, estamos en una situación que nos encantaría que desde tu visión mucho más amplia que la que tenemos nosotros, pues puedas darnos un poco de luz a todo esto. Gracias, Lina. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo decir que estoy triplemente encantada de estar aquí. Primero, bueno, porque me unen muchos lazos con esta casa, muchos proyectos, muchísimos ámbitos, desde cuando estaba vicerrectora de la Pablo Olavide hasta, bueno, luego de consejera, también está aquí en ProDetour, muchísimas cosas. Entonces, pues la verdad es que estoy encantada de estar aquí. Luego, por hacer algo presencial, porque es que, aunque sea medio gas, pero bueno, hacer algo presencial, ¿no? Que vayamos a hablar de digitalización, pero la verdad es que se agradece de cara mi persona de carne y hueso, porque nuestra vida ahora es pantalla tras pantalla tras pantalla, hablando con gente, es verdad, de todos sitios, de todos lados, con mucha más agilidad en ese sentido, pero la verdad es que no es igual, o por lo menos no se llega igual. Y lo tercero, por estar hablando bueno, pues de una transición, toda la transición digital, que es importantísima, que nos va mucho en ello, y especialmente la que yo creo que la que tiene que ver con el sector público, que se le presta menos atención o, digamos, tiene menos glamour, ¿no?
de lo que pueda ser frente a las grandes tecnológicas o las cuestiones de las grandes tecnológicas, pero que yo creo que es fundamental para nuestras democracias y fundamental para, digamos, para una ciudadanía inclusiva y, por tanto, bueno, pues os alabo digamos, el esfuerzo que estáis haciendo también en este sentido. Así que, bueno, encantadísima. Mi actividad ahora mismo como parlamentaria europea, pues, digamos, llego o trato este tema desde de distintos ámbitos. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Industria, Energía e Investigación, donde se llevan los temas de innovación, ahí eso sí entero, gran parte de los temas digitales, porque están también divididos con, bueno, pues con la de comercio interior, pero vamos, gran parte de los temas digitales se llevan allí. Luego también estoy en el panel de asesoramiento técnico y científico del Parlamento, que se llama STOA, y ahí es donde, bueno, pues tenemos también como, bueno, pues como una especie de laboratorio para la generación de informes, que os dejaré el link, porque ahí se hacen muchísimos informes sobre cuestiones digitales, precisamente para informar la toma de decisiones políticas y la regulación. ¿De acuerdo? Entonces, es un instrumento realmente muy útil para, bueno, pues para tener muy buena información, sobre todo, insisto, principalmente en los temas de digitalización. Bueno, pues se encargan de distintos ámbitos. Bueno, pues yo hace muy poco estuve, bueno, liderando un estudio, digamos, se encargan expertos y expertas sobre la supervisión en el ámbito del trabajo a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque yo también estoy en la Comisión de Empleo, que es otra de las comisiones que estoy junto con la de Igualdad. Y entonces, pues, me interesa mucho esa unión precisamente de la organización del trabajo y también la supervisión. Entonces, bueno, pues hay un estudio que es interesantísimo de ver cuáles son los desafíos, cuáles son las limitaciones y para que todo entre dentro también de los valores de la Unión Europea, sin que, bueno, pues estas nuevas tecnologías sirvan para que ni las empresas ni la administración se convierta desde luego en un gran hermano que vulnere nuestros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, os dejaré digamos, ese link, ¿no? Esa dirección, porque ahí hay muchísimo material y sobre todo ahí, bueno, mañana tenemos una sesión, hay una sesión al menos, una sesión al mes que es pública, como todas las sesiones del Parlamento y bueno, pues ahí también podéis llevarlo. Luego también estoy en el grupo de expertos de la OCDE sobre inteligencia artificial y ahí también se ha creado también hay muchísimo material que también podéis acceder y también hay, bueno, pues también tenemos reuniones, también tenemos, bueno, todo tipo de actividades en ese sentido. Y luego también, bueno, pues he estado llevando específicamente algunos expedientes que tienen que ver, bueno, pues por ejemplo, con los aspectos éticos de la inteligencia artificial o con el tema, ahora estoy con uno también pequeñito, porque es una opinión, sobre el tema de la formación y de la educación, más bien de la formación de los trabajadores digitalmente, bueno, porque obviamente tenemos también que adaptarnos a estos tiempos desde ese punto de vista. Bueno, yo voy a dividir la presentación en tres partes. Una primera parte, bueno, pues una especie de presentación de cuál es la agenda digital en Europa y en España, que eso más o menos pues un poquito lo conocemos, pero bueno, más sobre todo la visión europea, para luego aterrizar más específicamente en lo que hoy me lleva aquí, que es el tema del sector público, ¿no? La digitalización del sector público. Primero hablaré un poquito del diagnóstico y luego de los desafíos que tenemos y también que no, y luego ahí tenemos que sacar un poquito pecho porque no estamos tan mal como parece, al revés, de manera comparativa estamos bastante bien. Podemos pensar que todavía nos queda, efectivamente nos queda muchísimo, pero de manera comparativa pues no estamos curiosamente tan mal, ¿no? Y luego, bueno, pues unas conclusiones como una especie de ideas clave para que se nos queden, digamos, pues más claras. Bueno, en
En la introducción después de la previa introducción que ya he hecho, bueno, sabéis que en Europa se habla continuamente de lo que en inglés llaman la twin transition, ¿no? La transición gemela o las transiciones gemelas o mellizas que tenemos que hacer digamos, en el futuro más inmediato. Una sería la verde y la otra sería la digital. Y que gran parte de los fondos, tanto los del marco financiero plurianual, donde están digamos, los programas normales, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Donde están los de innovación, por ejemplo, a través de gran parte del Horizonte Europa hasta el 31 de diciembre, Horizonte 2020, pero a partir del 1, bueno, si se llega a algún acuerdo y la reunión de hoy del Consejo nos lo chafa todo, pues también ahí, digamos, pues hay gran parte de los fondos de innovación están allí, pero también de los fondos del Next Generation, pues gran parte de esos fondos están, digamos, comprometidos en torno a un poquito más del 30% a la transformación verde y en torno al 20% en algunos programas a la transformación digital. O sea, que todo va orientado o gran parte va orientado a esa transformación. Obviamente, cuando hablamos de transformación, de la transformación verde también puede haber transformación digital, obviamente, y también a través de la transformación digital podemos estar construyendo la transformación verde. O sea, que no estamos hablando en ningún caso de compartimentos estancos, ¿no? Lo que también está claro digamos, bueno, pues el propio discurso del Estado de la Unión, de la presidenta von der Leyen y todo, que esto se debe hacer, claro, esta es la parte que queda bonita y luego a ver cómo realmente se hace sin dejar a ningún territorio ni a ninguna persona detrás, ¿no? Y esto, pues en clave de innovación, para un territorio como Andalucía y como Sevilla, pues muy importante, porque nosotros sí que nos hemos quedado un poquito atrás de innovación, no porque no se hayan hecho esfuerzos, que se han hecho mucho, y no porque no se haya avanzado, que se ha avanzado mucho, pero partimos, digamos, pues de unas estructuras económicas, bueno, pues que nos favorecen los sectores que están, digamos, pues capitaneando esta innovación. Tenemos muchas empresas innovadoras, sin duda, pero de alguna manera tenemos unas inercias también históricas que desgraciadamente, bueno, pues, nos frenan o nos han frenado un poco, y luego también porque la tendencia es como a la concentración de la innovación en determinados territorios que suelen ser las grandes capitales, ¿no? Entonces, esto no es solamente un problema de aquí en España, o sea, ese carácter, ¿no?, que fagocita todo de Madrid, en menor medida de Barcelona, en otros países es todavía peor. Por ejemplo, lo que significa París respecto al resto de Francia, sobre todo el caso británico quizás es de los más extremos, ¿no? Europa está, digamos, muy concienciada de que toda Europa de alguna manera va con cierto retraso respecto a Estados Unidos y respecto a China, principalmente a Asia, pero muy en particular China, en toda esta transformación digital. Y entonces, bueno, pues se ha puesto, por llamarlo de alguna manera, las pilas, ¿no? Y en febrero del 2020 hay que ver también la fecha en la que se presentó, pues se presentaron, digamos, los dos grandes estrategias, ¿no? La estrategia de datos y luego la de inteligencia artificial, que fueron, bueno, pues todo un conjunto de medidas en torno a la transformación digital, que, bueno, si no tenéis esos documentos son muy fáciles de acceder y os lo podemos hacer pasar sin ningún problema. Y ahí es donde se es muy consciente, o sea, la Comisión es muy consciente de que está un poquito detrás, pero dice, sí, estamos atrás, sobre todo en el tema del uso de datos, pero hasta ahora lo que ha capitaneado de alguna manera todo el uso de los datos ha sido principalmente el vinculado con los usuarios, con la parte comercial de esos datos, ¿no? Y eso es obvio que lo están controlando principalmente las grandes tecnológicas, principalmente norteamericanas, aunque también hay algunas ya chinas, ¿no?
y están controlando esa parte. Dice, pero ahora el desarrollo a partir de ahora se espera que sea en gran medida en torno a la industria y el sector público. Y ahí es donde Europa sí que tiene o puede tener una ventaja comparativa, con lo que incluso el desarrollo en torno al sector público se ve como una ventaja comparativa europea, y en esa idea pues se está desarrollando, ¿no? Bueno, el impulso de la transición digital está recogido también en el presupuesto europeo del marco financiero plurianual, el 21-27, pero bueno, la aprobación final, bueno, pues depende del mecanismo del cumplimiento de Estado de Derecho, y como sabéis, bueno, pues hoy por hoy, tanto Hungría como Polonia lo están bloqueando, hoy están reunidos, y bueno, pues la verdad es que a mí también pensar que está todo bloqueado porque dos países que no están respetando el Estado de Derecho, y yo creo que va a ser difícil, por ejemplo, que si se levanta algún tipo de exigencia en este sentido, que el Parlamento Europeo vaya a aprobar esos presupuestos, porque bueno, se supone que hay que estar en consonancia con los principios de la Unión. Y yo esta mañana, mientras escuchaba la radio y veía que el acuerdo que se ha llegado ayer de presupuestos de la Junta de Andalucía incluye que hay un partido que también comparte estos principios que no respetan el Estado de Derecho, va a estar también metido y al frente de una comisión para los fondos europeos, pues la verdad es que me ha supuesto una contradicción que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Como si fuéramos aquí como con el paso cambiado, pero bueno. Bueno, estos fondos están articulados a través de inversiones, como sabéis, los fondos estructurales en las diferentes regiones, apoyados por las políticas de cohesión, las facilidades de redes transnacionales, el Connecting Europe Facility, el programa de I+D+I, Horizonte Europa, en el que yo pues trabajo más directamente, y el nuevo programa específico, que es el de Europa Digital, ¿no? Que es un nuevo programa específico. Además, en el plan de reconstrucción, el llamado Next Generation Europe, ¿no? Que ahí es donde puede que esté el problema. Es posible que digamos que esos fondos que venían que no se repartían como se habían repartido hasta ahora, sino en función de la incidencia de la crisis, que favorecían principalmente a Italia y España, y que había una parte directa de ayudas y otra parte en préstamos. Bueno, pues se está hablando de que una posibilidad es que convertirlo todo en préstamos, lo cual creo que sería muy perjudicial para nuestros intereses. Pero también es verdad que las cosas hay que desbloquearlas y que no da tiempo cambiar los tratados de aquí a mañana para cambiar la unanimidad, la necesidad de unanimidad que hasta ahora pues sigue estando en los tratados, ¿no? Bueno, como os decía, bueno, pues todos estos programas y toda esta inversión de alguna manera intentan reducir este déficit con respecto a China y Estados Unidos. Y bueno, la Comisión también nos dice que hay que liderar con el ejemplo, con una cultura del trabajo más inclusivo, una jerarquía más plana, más cooperación y la necesidad de compartir datos, información y conocimiento, que vosotros sabéis muchas veces que eso en las organizaciones no se da ni siquiera de un departamento a otro. O sea que tenemos todavía mucho, no voy a, luego fuera de micrófono digo algunas cosas que me da cuenta que también pasan más allá de los Pirineos, pero y esto de los compartimentos están con los silos, ¿no? Que llaman en este vocabulario europeo, pues también ocurre, ¿no? Bueno, el resultado digamos, del trabajo aprobado por la Junta Directiva de Gestión, pues se centra en una serie de prioridades, que es adaptar los métodos de trabajo a las prioridades de la Comisión, mejorar los conocimientos de los países, atender las necesidades del personal y mejorar sus habilidades y poner en funcionamiento esta estrategia de datos con el Plan de Acción de la Unión Europea. Aquí en España, como sabéis, también se ha presentado, decía, la Agenda 2025, ¿no? Que va bastante alineada con la estrategia europea, ¿no? El desarrollo, bueno, pues de un ecosistema o de ecosistemas tecnológicos, ¿no? Y aquí se ha invertido mucho en lo público y en lo privado, fundamentalmente la extensión de las redes físicas
de telecomunicaciones, y en eso sí que España cuenta con una posición muy favorable para abordar la siguiente fase del proceso de transformación digital, ¿no? Con una red de infraestructuras digitales que, bueno, pues está entre las mejores del mundo, ¿no? Y también, aunque luego insistir en esto, también estamos bastante bien situados en la digitalización de la administración, ¿no? Y esto cuando vives en otro país te das cuenta de que, digo, ostras, pues estos trámites yo los hago de manera digital aquí en Sevilla, ¿no? Y en otros sitios, pues no, ¿no? En cambio, por ejemplo, el progreso, bueno, pues ha sido más limitado, y esto también os concierne por esta feria, bueno, pues la digitalización de la industria, de la empresa, muy especialmente de las pymes, ¿no? Y como somos un país de pymes, pues ahí tenemos. Luego, en el ámbito de la I+D+I y la capacitación digital de la población, eso es otro de los grandes retos, ¿no? Luego también quedan áreas sin conectividad digital fiable y de calidad, tanto en el ámbito rural como en determinados ámbitos industriales, bueno, lo que genera estas brechas sociales y estas brechas territoriales que sin duda están también en el foco de la acción y de la inversión comunitaria para poder cortarla. Decías, en estos 3 meses hemos avanzado más que en todos estos años. Bueno, lo hemos hecho también por necesidad, y esto, bueno, pues se ha visto en absolutamente también, y esas estrategias de alguna manera lo que se están es acelerando. Ya sabíamos, estaban ahí, pero de alguna manera se están acelerando, pero también dependiendo digamos, de la estructura económica y de empleo de los distintos sitios, pues los impactos que esto está teniendo, por ejemplo, en el empleo y la contención de la pandemia, pues son muy diferentes, ¿no? Aquí en España no, es que en España o aquí en Andalucía la incidencia del teletrabajo es mucho menos normal, porque estamos especializados en servicios que requieren una presencialidad física, y por tanto, bueno, pues es normal. Y eso pues impide que se pueda contener más la pandemia que en otros sitios. O sea que todo eso sin duda está unido. Bueno, yo le había puesto esto perdonadme, que le había puesto en silencio, pero se ve que no le di al final, así que perdonadme. Bueno, paso a la parte central de la presentación, que es la vinculada con la administración pública, ¿no? Y bueno, se tiene muy claro, como os decía, ya desde las estrategias que se presentan en febrero, que digamos, la administración pública no solamente es un objetivo, sino que también tiene un gran potencial también para el desarrollo de las tecnologías vinculadas con la digitalización, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos un Google, pero pero tenemos otro tipo de datos, y entonces podemos desarrollar también, no solamente transformar la administración pública, sino desarrollar también mucha tecnología propia, precisamente en el desarrollo de la digitalización de la administración, ¿no? Y que, bueno, pues sea sobre todo estable, fiable y segura, ¿no? Y sobre todo un enfoque centrado en la persona usuaria, ¿no? Esto es clave en este proceso que está promoviendo la Unión Europea, ¿no? Para 2022 la Comisión prevé ser un organismo transformado digitalmente. Nos contaré también, por ejemplo, todo el voto ahora mismo lo hacemos de manera digital, pero a veces digital también, digital con los dedos firmando cosas y luego escaneándolas. Muchas veces confundimos la digitalización con lo digital y no es lo mismo. Yo aquí en la Universidad Pablo de Olavide firmo con mi firma electrónica, y en el Parlamento no puedo firmar con mi firma electrónica, ¿vale? Para que os hagáis una idea también, cuando decimos que aquí estamos un poquito más avanzados en algunas cosas, no lo estoy diciendo por decirlo, ¿no? Hay ejemplos claros, y esto, por ejemplo, pues es un ejemplo, claro, ¿no? Estuve presidiendo un tribunal de titularidad, que es el acceso a la función pública, y todo lo firmé quiero decir que es un acto importante, ¿no? Y digamos que necesita, pues con mi firma electrónica, y en los votos en el Parlamento, pues no, menos mal que tengo un boli de estos digitales, y mira, un poquito más digital es la cosa, pero no es lo mismo. Bueno, para 2022, como digo, la Comisión pretende, ¿no?, ser un organismo transformado digitalmente y centrado, pues, en el usuario y basado, bueno, pues, en los datos de la administración, ¿no?
Se espera, ¿no?, que haya soluciones digitales que sean confiables. Esto de la confianza es muy importante y volveré sobre esto porque yo creo que es un poco el talón de Aquiles de toda esta transformación, tanto en el sector privado, pero muy especialmente, muy especialmente en el sector público, y personalidades y personalizadas que apoyen políticas, actividades digitalizadas y los procesos administrativos, ¿no? Y se espera, bueno, pues que aumenten la eficiencia, ¿no? Yo he tenido reuniones con la directora general Gertrude Ingestad, que es quien lleva en la Comisión Europea estos temas, ¿no? Y que antes estaba en la Dirección General de Informática, y ella es la encargada, quedaros con este nombre, luego lo digo, Gertrude Ingestad, de apoyar, asesorar y promover la interoperabilidad de las administraciones públicas, ¿vale? Y además es súper entusiasta con este proyecto de digitalización de las administraciones públicas. Y yo recuerdo todavía cuando me reuní con ella que si yo tengo experiencias que puedo contar y decirlo, bueno, la necesidad que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo entendía muy bien y tenía, bueno, pues muchísima predisposición, ¿no? Se espera primero una administración, siempre hay que pensar de dónde viene la Unión Europea, que es el mercado único, ¿no? Y que ayude, bueno, pues a completar el mercado único, ¿no? Pues permitiendo a las empresas operar de forma segura, o sea que toda la digitalización todo va bien encaminado a esta idea del mercado único, ¿no? Para, bueno, pues fortalecer la competitividad de Europa en el mundo. Luego una administración pública receptiva, cercana a la ciudadanía mediante servicios centrados en el usuario, y que sea, bueno, esta interoperabilidad, ¿no? Esta palabreja que sea también una cuestión clave, y sobre todo que permita reforzar la confianza y la cohesión. Y se espera sobre todo cerrar brechas de esta manera. Esto, desde luego, se tiene que hacer de una manera muy inclusiva, porque sabemos que lo digital está generando nuevas brechas o incluso ampliando brechas de edad, brechas de género, de clase social. Esto lo hemos visto sobre todo con los peques, con el colegio, pobrecitos. Y la verdad es que son cosas que, bueno, que tenemos que tener muy en cuenta si queremos hacerlo bien, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues una administración pública que sea más responsable, transparente en sus funciones y la formación y ejecución de políticas que permitan, bueno, pues un diálogo entre las instituciones, ¿no? La inteligencia artificial, el blockchain, el big data, todo nos dirige hacia una administración pública que va a estar conducida por el dato. Todo va a girar, sin duda, en torno al dato, ¿no? Y bueno, pues esta idea de la personalización y el ciudadano que se llama en los... no sé si ya lo tenéis aquí también en los documentos, pero allí es el ciudadano 360 grados. ¿No? Esta es la idea, ¿no? De que todo gire alrededor del ciudadano. Gire en torno alrededor del ciudadano y también o sea, que los datos que puedan unirse todos los datos, ¿no? Que para dar una ayuda no necesites que pasen 2 años para que haya otro que lo compruebe, aunque esté en la mesa al lado, ¿no? Entonces, esta es un poquito la idea, ¿no? España, como decía anteriormente, pues se sitúa entre los países más avanzados, ¿no? De hecho, en el índice de economía y sociedad digital que se llama DESI, de los datos de 2020, o sea, los últimos datos, España es el segundo país. El segundo país en la digitalización de servicios públicos digitales, ¿vale? Que esa parte, ¿no? Tenemos muy buenos resultados, por ejemplo, en el indicador de datos abiertos, que ocupamos también el segundo puesto. Y, por ejemplo, el 82% de los usuarios y usuarias de Internet españoles participamos activamente en los servicios de la Administración, en parte porque nos han obligado a ello, ¿no? Pero bueno, lo cierto y verdad es que esto es así, ¿no? Y es una puntuación muy superior a la media europea, que es del 67%. O sea, que ahí, la verdad es que cuando, bueno, pues las cosas salen bien, pues hay que decirlo, ¿no? La estrategia española se ha basado en el desarrollo de plataformas que pueden ser utilizadas por todas las administraciones y que están
alineadas con los esquemas de hoy me salgo diciendo bien la palabra interoperabilidad, que es más fácil decirla en inglés que en español, europea. Pero bueno, más allá obviamente se requiere toda una modernización de procesos y adaptación de los canales para lograr un uso que sea masivo, porque muchas veces si no es masivo no es eficaz. Esto lo hemos visto con lo del tracking del COVID, y que sea seguro para la ciudadanía y para las empresas, ¿no? Hay mucho margen todavía de mejora y cumplir, bueno, pues el compromiso de excelencia. En este sentido, ¿cuáles son los desafíos? Pues quizá uno de los principales desafíos es el que hablamos antes, la democratización del acceso. Yo creo, desde mi punto de vista, quizás es el primer desafío que tenemos, ¿no? Porque como administración pública es sobre todo por lo que tenemos que cuidar, ¿no? También yo creo que esto lo ha hecho bien, por ejemplo, se ha hecho bien con lo de la app del COVID, ¿no? Tiene que hacerse con software de fuentes abiertas. Eso crea confianza en la ciudadanía, porque siempre tenemos esta idea de que es verdad, ¿no? De que utilizan nuestros datos. Y digo que es verdad porque yo ya esto lo he discutido muchas veces. Por ejemplo, dicen, no, es que, claro, a la gente le gusta mucho utilizar por los servicios de Google, ¿no? Bueno, pues no voy a singularizar ninguna gran empresa, ¿no? Ah, no, es que me da muchos servicios gratis. No, gratis, no. Estamos pagando con nuestros datos. No nos olvidemos. A pesar de que tenemos el GDPR, ¿no? digamos, el reglamento de protección de datos, que es un gran paso que se ha dado en Europa y que ahora está sirviendo de modelo para la regulación en otras partes del mundo. Pero no olvidemos que gratis, lo que se dice gratis no es. Lo que pasa es que a veces, bueno, pues, ¿no? Entonces, la confianza es muy importante. Y, por ejemplo, el reglamento de protección de datos, ahora, ¿por qué se va a copiar en otros sitios? Había muchas grandes empresas que no querían digamos, que les regularan nada, ¿no? Que les dejaran que se autorregulara, pero se han dado cuenta que eso ha generado confianza en los usuarios y que, por tanto, ha mejorado el uso precisamente de sus plataformas, ¿no? Entonces, ahora sí que lo quieren llevar a otro sitio. Entonces, yo creo que ahí el software de fuentes abiertas pues, puede ser bastante, ¿no? El caso quizás más interesante de digitalización del sector público es Estonia. Y yo os animo a que si os interesa el tema, bichéis un poquito sobre este caso, porque yo, perdonadme, yo tengo mi vena, que soy profesora, entonces iba a preguntar, decidme el único acto administrativo, uno solo. Solamente hay un acto administrativo en Estonia que no se puede hacer online, uno solo. Todo lo demás, todo se puede hacer online. Hay uno solo que no se puede hacer online. Un registro civil, nada, todo. Pero ¿cuál? El registro civil tiene muchos actos administrativos. Uno. Fallecimiento. ¿Por qué? Fallecimientos no, eso se puede hacer online. Que eso es una de las cosas que ahora durante el COVID, con todos los retrasos que ha habido y toda la sobremortalidad que ha habido, la verdad es que la gente dice, encima que se me ha muerto un familiar, encima tiene que pasar por esperar meses y meses para que me dieran el certificado de defunción y por ejemplo, pues una viuda poder acceder a una pensión de viudedad, telita, ¿no? Pues no, eso se puede hacer en Estonia. Hay uno. El matrimonio. Casarse. Es lo único que hay que hacer presencialmente. Yo creo, a ver si se arrepiente alguien por el camino. No, supongo que también por el tema de acceder a la ciudadanía, en fin. Pero es el único acto que hay que hacer presencialmente. Todos los demás se pueden hacer online. Sabéis que Estonia, bueno, pues tuvo un ataque, un ciberataque terrorista muy fuerte que hizo que se pusieran las pilas mucho antes que cualquier otro país, ¿no? Y bueno, también es verdad que donde está ubicada geográfica y geopolíticamente, bueno, pues también pues supongo que tiene mucho que ver, ¿no? Perteneciendo a la Unión Europea, pero donde está, bueno, pues con este avance, ¿no? Pero es realmente un caso a estudiar, ¿no? Bueno, pues se puede
Y, por ejemplo, yo escuché a la primera ministra estonia en una entrevista y era muy interesante porque ella decía que eso también explicaba la baja incidencia que había tenido el COVID en su país, porque desde el minuto 1 la gente hasta podía, porque también te puede atender el médico, pero te puede atender el médico consultando todo tu historial, no solamente de ese especialista, sino de cualquier especialista. O de cualquier especialista que tú hayas visitado. O sea, todo, pero claro, eso requiere un nivel de confianza y de transparencia muy grande por parte de la ciudadanía. Entonces, decía, sí, vale, yo tengo estos síntomas. Decía, bueno, pero a lo mejor no tienes estos síntomas por COVID, sino porque tú hace 4 años tuviste tal cual. Entonces, el ciudadano sabe qué médico ha entrado en sus expedientes y en qué expedientes. Esa trazabilidad que es tan importante a la hora de generar confianza. Pues digo que el caso estonio pasa que sí que es verdad que yo no soy partidaria, y esto, bueno, pues en el ámbito universitario, en el ámbito de la investigación, lo he sufrido bastante con importar un modelo extranjero directamente a una cultura distinta, porque al final aquí somos un país muy garantista, un país que siempre ha buscado determinados recovecos y entonces para evitar esa picaresca, pues siempre nos hemos pasado de garantistas, ¿no? Entonces muchas veces ponemos nuevos modelos que se supone que van a ser más flexibles y tal, y lo que hacemos es añadir burocracia sobre burocracia, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el ámbito universitario, pues lo hemos sufrido bastante, ¿no? Con esto no estoy diciendo, como digo, que tengamos que digamos, hacer nuestro el modelo estonio, pero que sí que es bastante interesante porque, bueno, pues son culturas completamente distintas, climas completamente distintos, Sí, hábitats completamente distintos, ¿no? Y que, bueno, que obviamente no estamos, también número de población completamente distintos, pero bueno, es interesante, ¿no? Prácticamente todo se puede hacer allí en Estonia desde el teléfono móvil que inventó Skype, que fue una empresa privada quien le hizo el desarrollo. Empezó ya, digamos, en los 90 a aceptar las bases del gobierno digital, digamos, sin funcionarios humanos, aunque, bueno, en realidad no es tan así, ¿no? Una cuestión que a mí me gustaría comentar, y es porque es una novedad que bueno, una novedad, no es que sea novedad en otros sitios, pero por ejemplo aquí en Andalucía ha sido una novedad, como sabéis, ha sido la gestión de ayudas mediante robots, ¿no? Para las ayudas para los autónomos. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó esta semana, si no, yo es que ya los días los días me confunden, porque ya no sé qué día, pero yo creo que fue antes de ayer. Cuando la aprobó, ayudas a fondo perdido por valor de 80 millones de euros para los autónomos más afectados por la crisis, hostelería, comercio, en fin, transporte, taxi y demás, y se tramitará, como sabéis, mediante robots. Con un sistema administrativo, bueno, que permite, en teoría, resolver en 2 meses las solicitudes que presenten las empresas y las personas beneficiarias. Esto se supone que liberará 65.000 horas de trabajo a los empleados públicos, lo que equivale a la labor durante 3 meses de 150 funcionarios de la consejería, y podrán dedicarse a otras actividades de mayor valor añadido. Y esto se calcula como un ahorro en costes de 1,3 millones de euros. Yo ahí dejo la pregunta abierta si la externalización es la solución, o sea, no digamos, la solución con robots, porque luego también podemos poner encima de la mesa, bueno, con la necesidad de dar trabajo que hay, ¿no? Pues quizás, pero claro, eso siempre nos frenaría pues todos los procesos de digitalización si siempre dijéramos, bueno, como aquí hay mano de obra parada y de sobra, pues contratemos a personas, ¿no? En vez de a máquinas, y así por lo menos estamos, pero también es verdad que eso también nos frenaría todo este proceso de modernización que estamos haciendo. Pero sí que me pregunto el tema de la externalización, porque hay un caso, ahora voy al caso, si Estonia lo ponía como un caso bueno, voy al caso casi, ve diciéndome la hora porque yo no estoy controlando la hora, porque ¿cuánto tiempo tengo? 5
para que haya un pequeño debate, Vale. si te parece 5 minutitos Vale, te doy para que haya un pequeño debate. Vale. Que es el caso de Reino Unido. Reino Unido, no hablo de ahora de digitalización, sino de externalización, pues en esta carrera de reducir el tamaño del sector público, pues ha externalizado servicios esenciales a la ciudadanía, hasta el punto de que, por ejemplo, con el Brexit había ciudadanos a los que estaban expulsando directamente, pues sobre todo, por ejemplo, ocurrió con los jamaicanos que habían entrado en los años 50 y 60 y que no tenían papeles, pero que llevaban viviendo allí desde los años 50 y 60, que tenían sus vidas allí, que no tenían nada que les esperase en Jamaica. Y como los propios que estaban, digamos, atendiendo a estas peticiones de ciudadanía y demás, ni se sabían las leyes ni nada, porque no eran funcionarios ni se les esperaba, bueno, pues se han cometido toda serie de vulneración y de tropelías, vamos. O sea, que hay que tener mucho cuidado también, yo creo, con esas externalizaciones, y yo creo que hay que hacerlas con muchas garantías, ¿no? Está claro, yo creo que las administraciones deben innovar y que, como decía antes, ponía lo del el exceso de mano de obra disponible. Eso, bueno, pues tenemos que pensar precisamente cómo a lo mejor a través de una digitalización también se pueden generar puestos de trabajo cualificados en otros ámbitos, ¿no? Bueno, yo creo eso, que deben innovar las administraciones públicas, que simplificar la relación con la ciudadanía, personalizar los servicios digitales hacia ese modelo de 360, ¿no? que hablábamos anteriormente, y la integración, sin duda, de todas las administraciones y la actualización de las infraestructuras, ¿no? Impulsar, obviamente, también la digitalización de los servicios públicos y la introducción de la inteligencia artificial en la articulación y ejecución de políticas públicas, ¿no? Y, bueno, y finalmente es muy importante también desarrollar una estrategia específica y efectiva para romper, como decía, la brecha en el acceso y de competencia de la ciudadanía, ¿no? Porque ya existe, con el nivel actual de digitalización, ya existe una brecha y no todo el mundo tiene el mismo acceso, ¿no? Y por distintas brechas, además. Hay varias brechas que en la mayoría de los casos, además, se superponen. Yo sé que en todo esto estáis trabajando aquí en la Diputación a través de la Oficina de Transformación Digital y de la apuesta por el impulso de la economía digital y la mejora de la capacitación de trabajadores y la ciudadanía. Desde luego, yo creo que es la línea en la que sin duda hay que seguir, ¿no? Yo creo que la IMPRO está centrada en la modernización, la innovación y la implantación de las TIC y la informatización de los servicios de la Diputación en beneficio de los ayuntamientos. A mí, cuando decía la UPO de aquí de Sevilla, ¿no? La UPO, como dice el presidente de la Diputación, la UPO es la de los pueblos, ¿no? Porque es verdad que estamos en 3 municipios, el campus de la universidad, y que luego a través de las aulas de mayores estamos realmente pues por toda la provincia, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que a él siempre le gusta decir, ¿no? La universidad de los pueblos, ¿no? Y es verdad que sí que hemos tenido quizás un poco también por eso, porque estábamos como en 3 municipios, pues esa expansión. Luego yo también soy conocedora de lo que están haciendo algunos municipios de Sevilla. No quiero hacer a nadie menos, pero yo creo que es bueno resaltar, por ejemplo, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Bormujos, que se ha convertido en el pionero en el desarrollo de la Administración Digital de Andalucía, ¿no? Que un 10% de los trámites electrónicos realizados en todas las entidades locales de Andalucía corresponden a este consistorio, ¿no? Y bueno, también la intención de lanzar el Plan Provincial de Innovación y Territorio Inteligente, que yo creo que es una iniciativa importantísima, ¿no? Para poder alinearse precisamente con estas estrategias tanto europeas españolas que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, bueno, yo podía seguir, sobre todo me falta como la parte final esta que decía, estas ideas fuerzas, pero me callo aquí y te hablamos eso, de lo que nos quede para una conversación. Un pequeño debate, sé que nos hemos pasado un y además poquito de que habla hora. tanto con la mascarilla.
Mira, esto online no lo debemos de tener. Bueno, sí, habíamos comprometido un poquito el poder terminar las dos, pero sí que me gustaría un pequeño debate y yo me voy a permitir hacerte la primera consulta. Bien, como tú has dicho, a ver, yo creo que estamos bastante alineados con la Agenda 2025 desde el territorio, desde la Diputación de Sevilla. De hecho, Bormujo ese plan de digitalización lo ha hecho con el impulso y el apoyo de Impro. Y esa parte es importante desde el ámbito de territorio, un nuevo plan de innovación. Pero cuando hablas que se pone el foco Europa en el plan de digitalización de la administración pública, yo personalmente creo que hay una diferencia entre España y el resto de Europa, y es en la burocracia que tiene España y sobre todo con la nueva ley de contratos. Inglaterra, por ejemplo, para hacer un proceso de digitalización, no te digo que casi subaste, ni que seamos a lo mejor nada garantistas, pero creo que, por ejemplo, en España, pues con la nueva ley de contratos, pues el sector público, de hecho, si alguien analiza el sector público, ha minimizado actualmente toda la contratación tecnológica muchísimo, se ha ralentizado y bueno, yo creo que cuando se habla de digitalización, de modernización, yo creo que quizás respecto a otros países, pero yo personalmente considero que España está a nivel de ese problema, quizás con la ley de contratos, quizás con la burocracia que la administración pública tiene en algunos casos y especialmente España. No sé cómo lo ves tú, por supuesto, desde tu visión europea. Bueno, lo veo y lo sufro. Quiero decir que completamente de acuerdo que tenemos un problema muy serio. Y es verdad que es un problema conocido y es verdad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el otro día, con el apoyo además de grandes consultoras, precisamente para agilizar, que ubicaran de alguna manera en toda la legislación y la reglamentación dónde están esos cuellos de botella en la administración para cambiar precisamente las leyes para agilizar todo lo que tuviera que ver con el gasto público y también, sobre todo, con la posibilidad de gastarnos todo ese dinero que nos va a venir, que ya, aunque diré que esta idea que se está ahora, que nos están martillando todas las mañanas en la radio y de que nosotros que tenemos 15 días para terminar de gastarnos, eso es mentira. Tenemos todavía 3 años por la regla de gasto en EMAS3, ¿no? Entonces nos quedan todavía 3 años para gastar y muchas veces se confunde la justificación con el gasto. Es verdad que ahí es donde tenemos nosotros la mayor dificultad, por la descentralización y por esa burocracia extrema, es precisamente en la justificación del gasto, pero no en el gasto. Y en los 2 anteriores planes estuvimos en el de 2000-2006, en ese prácticamente por encima del 99% y en el anterior casi en el 99%. Es que muchas veces se dicen cosas muy a la ligera y se confunden. Es cierto que gastarse los fondos europeos es difícil y que esta cultura. Entonces, yo espero que este plan que está poniendo el presidente del Gobierno y que quiere poner que realmente avancemos. Pero de nuevo vuelvo al tema de la cultura, ¿vale? Porque no podemos tampoco compararnos con otros países con culturas tan distintas. Y voy a poner un ejemplo para que nadie se sienta aludido, mío. Yo hice mi tesis en el Instituto Universitario Europeo, que es el centro de posgrado de la Unión Europea, que está en Florencia, pero que por ley las tesis que allí se leen deben estar reconocidas
como si fueran de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, ¿no? Desde los años 80 está modificado en todos los, en las leyes de todos los países, etcétera, etcétera. Bueno, yo de ahí me fui directamente de profesora a Gran Bretaña. Y a mí nadie me pidió mi título de doctora. Nadie. Yo dije que me faltaba, cuando hice todas las pruebas y todas las cosas, me faltaba una semana para defender la tesis, ¿no? Pero a mí, cuando yo llegué allí, nadie me pidió nunca mi título de doctora. Ahora, llega a pasar que yo digo que soy doctora y tengo en mi currículum y he dicho en el departamento que era doctora y no lo soy, y a mí ya no me dan, yo no encuentro jamás ya una plaza en ninguna universidad británica. Me habría cerrado las puertas de la universidad de por vida. Aquí en la Palo de la Vida, cuando accedí a la cátedra, era la 5ª vez que me pedían mi título de doctora y dije, no puedo más. O sea, yo ya lo he entregado aquí en 4 ocasiones. O sea, ya lo buscáis en los archivos porque yo no voy a entregar el título de doctora, porque tenía que entregar aquí el título de doctora más la copia del BOE, donde decía que ese título de doctora era igual que cualquier título de doctora de cualquier universidad española. O sea, no solamente el título, sino el BOE, la copia del BOE donde ponía eso. Entonces, es que estamos frente a culturas muy distintas, pero también es verdad que aquí alguien miente de que es licenciado, de que es doctor o de tal y no pasa nada. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que nosotros también formamos parte de esa cultura y con nuestro día a día y con la manera de hacer las cosas también formamos parte de esa cultura. Entonces, totalmente de acuerdo que tenemos ese problema, pero que es un problema que no se soluciona solo cambiando, creo que no se soluciona solamente cambiando las leyes, sino que hay también cuestiones culturales de las que creo que no debemos sentirnos muy orgullosos, pero bueno, que están ahí. Bueno, sé que no estamos bastante tarde. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Antonio es de la Diputación de Cádiz, gerente de PICSA, la sociedad también informática, pero de la Diputación de Cádiz. Ya me he permitido presentarte, Antonio. Muy bien, gracias. Y nada, hacerle una pregunta un poco relacionada con lo que estáis comentando, ¿no? Concretamente con el uso de la tecnología blockchain, que parece que viene un poco a solucionar toda esa problemática, ¿no? Hay un proyecto a nivel europeo, el proyecto EFSI, y bueno, ya con algunos pilotos concretos, alguno que es relacionado con esta cuestión incluso de las titulaciones y de, en fin, todo lo que significa un poco la trazabilidad de la información, de los datos, de la fe pública y demás. Y simplemente era preguntar si tenía conocimiento de la situación en la que se encuentra ese proyecto, porque parece que, independientemente de otras tecnologías que también se vislumbran como que van a tener un impacto grande en el sector público, esta parece que bueno, en el momento en que pueda materializarse ya alguna cuestión, va a incidir de una manera importante en lo que es la actividad propia de la administración pública. Sí, bueno, todo, específicamente porque hay miles de proyectos específicos, pero bueno, todo lo del blockchain sin duda incide en la trazabilidad y en la seguridad. Y eso es precisamente lo que se necesita, o uno de los ingredientes esenciales que se necesita para la digitalización del sector público, para que la ciudadanía confíe, para que las empresas que tienen que hacer ayudas etcétera, confíen, que haya esa trazabilidad y que permita, bueno, pues la transparencia y permita la confianza, ¿no? No sé si vosotros, la Diputación de Cádiz, estáis metidos. Creo que es una de las tecnologías que debemos estar atentos, claro, para que no nos ocurra un poco como siempre, que lleguemos 10 o 20 años después, ¿no? Pero, hombre, evidentemente ya se ha materializado a nivel europeo a través de este proyecto y, bueno, estamos ahí un poco a la expectativa de ver cómo se concreta realmente todo lo que significa el... Pero, bueno, yo estoy aquí como un portal ciudadano. Quiero decir que cualquier información específica que queráis, quiero decir, para eso estoy yo, que es que no... Porque lo bueno que tenemos nosotros es que si le pedimos a cualquiera de la comisión una reunión, nos la tienen que dar enseguida. Y también podemos hacer una pregunta oral a la comisión sobre cualquier tema y al consejo. Entonces, usarnos en el buen sentido de la palabra, ¿no?
te preguntaba lo de, porque se me ha ocurrido enseguida el chiste California, ¿no? Por lo del surf. Digo, mira, pero lo mismo también por lo digital. También tenemos aquí a Bueno, aquí California, la verdad ojalá es que que también sea California por lo digital. sí, como sabe Carmen, estamos, en fin, con 1000 frentes abiertos de lo Mm. inmediato y que solucionar y conseguir una transformación digital de la actividad administrativa, que es lo que más nos ocupa y preocupa últimamente. Pero, hombre, debemos de mirar un poco hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Pero bueno, que sí. También así ya de cosas más, como más concretas, pues podemos hacer Muy bien, pues esa labor de te intermediación. tomamos la palabra, ¿eh? Te tomamos la palabra. Te Sí, sí, hombre, tomamos la claro. palabra. O sea, para eso, Muchas usar en el gracias. buen sentido de la palabra. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Bueno, pues Lidia, muchísimas gracias. Lina, no me cambie Lina, nombre. Lina, perdón. Me suelen cambiar por Linda, Digo, menos bueno. Lina, Cuando me dicen perdón. Linda yo no digo nada, pero ya, ¿Verdad? Lidia ya digo que sí. Sí. Bueno, Lina, me quedo con, bueno, nos quedamos todos con una impresión en la que muchas veces gusta que alguien con una visión europea vea que realmente estamos haciendo un trabajo, vamos alineados a lo que se está haciendo desde Europa y bueno, que creo que vamos con un horizonte que, como comentaba Antonio, no nos quedamos solamente en el día a día, sino que vamos teniendo otras miras. Así que muchísimas gracias por venir y un aplauso. Nada, muchísimas a Lina. gracias a vosotros.